Muy bien, queridos, vamos a escuchar la palabra del Señor para esta tarde y tal y como estamos ya acostumbrados, llegamos al 11º profeta menor por la extensión de sus libros, porque son cortitos, pero Zacarías es el mayor entre los menores, ¿de acuerdo? Así que una obra como la de Zacarías realmente merecería más mensajes, dada su amplitud, dada la profundidad de este libro, pero yo voy a procurar ofrecer simplemente una pincelada puntual, no algo general, del mensaje de este hombre a su pueblo y naturalmente por extensión a nosotros. En el primer versículo, si abrís el libro de Zacarías, está la clave para la comprensión de todo el libro y nos vamos a fijar en lo que dice ahí. Una vez que entendamos lo que dice ese versículo, comprendemos todo lo que Dios quiere decir por medio del mensaje de este profeta. Y dice así: en el 8º mes del año segundo de Darío, que era un rey, llegó esta palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. ¿Qué dice ese versículo? Uno lo oye y dice, ¿cómo puede estar todo el libro contenido ahí? Lo leo otra vez. En el 8º mes del año segundo de Darío, eso no sirve para nada porque es una fecha, llegó esta palabra del Señor al profeta Zacarías, evidentemente es un profeta, al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Mira, de algunos profetas apenas sabemos siquiera cómo se llaman, pero aquí se nos presentan 3 generaciones y eso enseguida, cuando algo así sucede en la Biblia, eso enseguida nos tiene que hacer pensar que Dios nos quiere decir ya algo por medio de ese dato, de esa información. Y de hecho es así, porque cada uno de esos nombres tiene un significado particular. Zacarías, en hebreo, Zecaryah, Yah de Yahvé, ¿no? Zecaryah, Yahvé, es decir, el Señor se acordó. Zacarías significa el Señor se acordó. Hijo de Berequías, el Señor bendijo. Es decir, tenemos a un Señor que se acuerda y que bendice, y dice que Berequías era hijo de Ido, ¿de acuerdo? Y Ido significa fijado en el tiempo. Hoy diríamos como una cronología divina, algo así, ¿de acuerdo? El mensaje que capta enseguida el que originalmente lee este libro es por tanto el siguiente: el Señor, Zacarías, el Señor se acuerda de su pueblo, el Señor lo bendice en el tiempo que Él ha fijado. Ya está, ese es el libro de Zacarías. El Señor se acuerda de ti y te bendice en el tiempo que Él ha decidido. Ese es el mensaje. No hay más. Entonces, cuando tú empiezas a leer el libro, te das cuenta de que esta idea se va desarrollando y uno dice, Señor, qué bonita es la inspiración de la Biblia. ¿A quién se le hubiera ocurrido algo así? A nadie. A Dios se le ocurren cosas así. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, de qué se acordó el Señor. ¿De acuerdo? Sería este momento, a ver si esto me pasa, ¿cómo? ¿De qué se acordó el Señor? Nombre Zacarías. Mirad, Dios es un Dios que aquí se presenta en muchas ocasiones, que calibra lo que es recto y lo que no. Por eso en el 1:16 podéis leer de una plomada que el Señor tiende sobre Jerusalén. ¿Sabéis cómo funciona una plomada? Los que, bueno, Cristian nos lo podría aclarar muy bien. Cristian, dinos, ¿cómo es una plomada? Exacto. Una plomada mide la rectitud. Luego en el 2:1 dice que Dios también, cuando está pensando en nosotros, tiende un cordel para medir distancias. Y también dice que Él pesa, Él pesa a su pueblo. Es curioso, ¿no? Es decir, el Señor te pone una plomada, a ver si andas recto, mide tus pasos y pesa tu vida. Jolines, menudo control, ni el Big Brother.
is watching me. Ni el gran hermano, ¿no? El del libro de 1984, ¿cómo se llamaba, no? Mira, ¿sabes por qué Dios hace eso? Porque a Dios le importan tus intenciones, a Dios le importa tu corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestros hechos. ¿Y por qué nos va a extrañar eso de que Dios se interese tanto por eso? Si nosotros cuando tenemos hijos estamos igual. ¿A quién le importa a sus hijos? El que tenga. ¿A quién le importan sus hijos? Solo a 3 mujeres. Va. Sí, te ríes por ahí, ¿no? Cansados que estáis para no levantar la mano, ¿no? Vale. ¿Nos importan nuestros hijos? ¿Nos importa lo que hay en los corazones de nuestros hijos? ¿Eso nos importa? ¿Cómo se sienten? ¿Nos importa lo que piensan? Pues oye, no nos debemos de extrañar que Dios le interese qué narices está pasando en nosotros. Y entonces Él coge su plomada, que no engaña, y te la pone a ti, ¿vale? Te la vamos a poner a ti, Teo. Una plomada ahí. En la barriga hace así, pero no importa, no importa, ¿no? Queridos, ¿qué es lo que quiero decir? Mira, todo en nuestra vida va a ser pesado por el Señor. Todo es calibrado, todo es medido, todo es juzgado. Hay un registro divino tremendamente exacto. Cuando los hombres discuten con las mujeres, siempre perdemos, ¿verdad? Y os lo digo ¿por qué? Porque los hombres somos como el pececito de la película de Nemo, aquel azul que se olvidaba de que hablaba balleno, de que se olvidaba... ¿Cómo se llamaba aquel que se olvidaba de todo? Esos somos los hombres. Las mujeres son como un ordenador deep blue, ese que no se olvida de nada, ¿sabes? Pues no te extrañe tampoco que Dios se acuerde de las cosas. Nos acordamos de muchas cosas de nuestros hijos. Yo me acuerdo cuando mi hija Damaris dio los primeros pasos. Me acuerdo cuando Benjamín quiso liberarnos de una avispa que había y cogió una vela así de hierro y se lo lanzó. Lo malo es que detrás de la avispa había una cristalera muy bonita. Y cosas así. Uno no se olvida de esas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que nosotros podemos vivir al margen de Dios, al margen de su interés personal, o más bien en el centro de su interés personal? Porque viéndolo así, nuestra vida no es un limbo o un caos de casualidades, sino un camino muy claramente delimitado, un camino que vayamos a la izquierda, a la derecha o derechos, ese camino siempre transcurre bajo la luz de Dios. Está ahí. Dios dice aquí, ahora, de una forma muy curiosa, que Dios se acuerda de los presos. Así está titulado en nuestras Biblias, cautivos por aquí, de los cautivos, en el capítulo 2. Pero bueno, Dios se acuerda de los presos. ¿Y es por qué? Dios nos ve como personas muy delimitados, muy necesitados, muy dependientes. Y entonces, cuando Él dice que Él se acuerda de los presos, Dios está diciendo cómo nos valora, cómo nos ve. Y más o menos lo que Dios ve muchas veces en nuestras vidas es que estamos atrapados. Estamos atrapados por el carácter. Es que soy así, ¿no? Por las circunstancias, por el pecado. Y Él lo sabe porque ha medido, porque ha calibrado, porque ha pesado nuestra vida. Precisamente por eso vino Jesús a liberar a los cautivos, a liberar a los presos. Dios sabe que en nuestras vidas hay cadenas. Entonces, Dios no solamente se acuerda de que hay muchas cadenas a veces en nuestras vidas que nos dejan presos, sino que pone aquí en el libro de Zacarías que Él también se acuerda de las promesas que Él nos ha dado como hijos suyos. ¿Quién le ha dado alguna promesa a su hijo alguna vez? Sí, yo negociaba con el dinero. Yo le decía a mis hijos, si la nota es tal, te doy tal. Hoy en día, cuando me lo recuerdan, dice, parece mentira
que tú por sacar un 9 nos dieras 1 euro. Era una miseria, dicen, ¿no? Digo, pero bueno, por lo menos lo reconocía, ¿no? ¿No? Entonces, Dios no solamente ve nuestras necesidades, que muchas veces andamos como presos por las experiencias, por el bagaje que traemos de nuestra niñez o de los pecados que nos han enrollado tanto, sino que Dios también recuerda las promesas que nos ha dado como hijos suyos que somos. Y eso hace la diferencia, porque si no fuera que Dios actúa con nosotros por amor, ¿qué podríamos esperar? ¿Qué iba a hacer Dios si no fuera por amor? Si nos fuera a dar lo que nos merecemos. Yo sé que este ejemplo lo he utilizado en alguna ocasión, pero es que para mí fue tan traumático que os lo digo otra vez. Pensad, yo estaba en la escuela dominical, era pequeñito, y una profesora, la maestra, con buenas intenciones sin duda, nos dijo que cuando estuviésemos en la presencia de Dios eso sería como un cine gigantesco. Tú imagínate un cine gigantesco. No, 3D a lo mejor. O 4D. ¿Sabéis lo que son 4D? Que tiembla el asiento y tal. Y ahora están empezando a soltar olores también. Eso ha de ser tremendo. La cuestión es que ella dice, estaremos todos delante del Señor como en un cine enorme. Y yo aquello me lo podía imaginar de niño. Yo había estado en cines allí en Canarias, que hoy en día me río, pero para mí aquello era enorme, ¿no? Y entonces dice que entonces saldría en la pantalla la película de nuestra vida. Yo tenía 8 o 9 años. Y cuando yo escuché eso, digo, pues prefiero ir al infierno. Si todo el mundo tiene que ver mi vida, y tenía 8 o 9 años, digo, Dios mío, yo prefiero ir al infierno. Por lo menos allí no ponen pelis. Allí ya está uno condenado, pero en el cielo, y allí todo. ¡Qué cosa más horrorosa! ¡Qué pensamiento más terrible! Hay promesas de Dios, que como a hijos que somos, Él nos perdona, Él nos transforma, Él borra y olvida nuestro pecado, ¿no? Entonces, el Señor se acuerda de las promesas que nos da, cumple las promesas que nos da. Pero fíjate lo que pone aquí, más adelante en el mismo libro dice, pero ellos, el pueblo, rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos y sucedió que como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos. Dios clama y el hombre le da la espalda. Ahora el hombre se pone a clamar y a llamar a Dios. ¿Y Dios qué hace? Les da la espalda. De eso no se da cuenta el mundo. Oye, ¿por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios y tal y cual? Si has estado toda la vida de espaldas a Dios y ahora que lo llamas, ¿te extrañas que no lo encuentres? ¿Te extrañas que no lo encuentres? Ahora toca escuchar, toca abrir el corazón, toca pedirle al Señor sensibilidad para aplicar su palabra a nuestras vidas, en todas las áreas y sentidos. Por lo tanto, vamos a preguntarnos, ¿qué es o en qué consiste la bendición del Señor? Es decir, Zacarías, ¿qué significa? A ver, Él se acuerda. Berequías, Él bendice. ¿En qué consiste esa bendición? Permitidme que describa un poquito la situación a la que se refieren aquí antes de contestar la pregunta. El sacerdote principal, que se llama Josué, está delante del Señor y ese sacerdote nos representa a todos nosotros, que como dice Pedro, somos también sacerdotes del Señor. Y describe este profeta, son visiones que él tuvo tremendas, que Satanás también está allí presente para acusarle. Y dice, las ropas de Josué están sucias. Es decir, que ha pecado, que está sucio delante de Dios. Y ahí el enemigo de nuestras almas juega con mucha ventaja. ¿Por qué? Él sabe que somos pecadores,
que a veces somos unos miserables, que hay cuerdas invisibles que nos arrastran hacia el pecado, todo sucios delante de un Dios que demanda pureza y santidad absoluta. Cuando el sacerdote entraba en presencia del Señor, esto seguramente sí que lo sabéis, el sumo sacerdote, ¿verdad? Tenía que lavarse, tenía que limpiarse, tenía que hacer sacrificios, tenía que purificar el corazón, porque cuando entraba una vez al año detrás de aquellas cortinas para acercarse al lugar santísimo, si había pecado en él, sabíais qué pasaba, ¿no? Y entonces, ¿qué hacían? Le ataban una cuerda, ¿verdad? A la pierna, por si caía, poder sacarlo, porque allí no podía entrar absolutamente nadie. La Biblia nos dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Tendrá el enemigo de nuestras almas razón? No, porque el Señor dice, refiriéndose a ese sacerdote que está con ropas sucias, viles, que realmente está ahí lleno de pecado, y le dice, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? ¿Sabes cómo te ve el Señor a ti? Como un tizón arrebatado del fuego. Algo que se iba a consumir, que se iba a deshacer, que se iba a convertir en cenizas, y el Señor lo arrebata del fuego. Quizás el enemigo ha dicho, este se va a consumir, no tiene esperanzas, pero de repente viene Dios, y eso es lo que nos da a entender las Escrituras, que Dios viene y dice, un momento, ahí hay un tizón que se está quemando, pero ese tizón es mío. Y Dios mete sus manos y nos saca de la hoguera del enemigo. Y Dios viene y dice, no, ese es mío, es mío, es mío. Y Dios es capaz de meter su mano ahí para sacar. Mira, querido, tú eres un tizón. Al sacerdote se lo dicen, Josué con toda su parafernalia, toda su suciedad, tú eres un tizón arrebatado del fuego. Yo no sé si tú te puedes imaginar esto. No importa tanto cómo tú hayas llevado tu vida y lo que hayas hecho en tu vida, aún siendo sacerdote del Dios Altísimo, sino que Dios está dispuesto a meter su mano y arrebatarte del fuego. Es una promesa del Señor para darte una nueva oportunidad. Entonces, eso es una tremenda bendición que el Señor da a su pueblo. Dios restaura. Y dice Dios, tú eres un tizón arrebatado del fuego. ¿Te acuerdas de aquello de que dice también las Escrituras que Él no apagará el pábilo que humea ni quebrará la caña cascada? No sé si sabes lo que quiere decir eso. Lo que es el pábilo de una vela o de una lámpara de aceite, ¿verdad? Es esa tela generalmente, ¿no? que está empapada del aceite y que va ardiendo. Y allí, cuando hablan de eso aquí en la Biblia, ellos tenían esa tremenda lámpara de 7 brazos que estaban siempre ardiendo con un pábilo dentro. Y entonces cuando el pábilo ya estaba calcinado, iba allí un sacerdote con un platito, y cogía y cortaba la parte quemada para tirar otra vez del pábilo arriba. El fuego seguía. Y esa parte quemada la cogían en ese platito, en esa bandejita, para que no cayese al suelo, para que no se ensuciase, para que no ensuciara a las demás cosas. Y entonces se le daba fuego otra vez. Mira, incluso lo quemado en tu vida es valioso para Dios. Incluso esas cosas rotas son valiosas para Dios. Y Dios no lo tira, no lo olvida, no lo deja de lado. Y entonces Él lo quita y te permite de nuevo tener un fuego. Es algo tan bonito para mi entender. En Judas 1, 22 y 23 leemos una declaración de propósito por parte de Dios. Dice, tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y eso es lo que Dios está haciendo. Es decir, nos está arrebatando a nosotros mismos del fuego. Nos quita de eso que nos va a destruir de verdad. Estamos intentando contestar a la pregunta inicial. ¿En qué consiste la bendición del Señor? Hemos dicho que Él nos arrebata del mismísimo fuego, de lo que nos consume, de lo que acaba con nosotros,
a pesar de que estemos como estemos y seamos como seamos. Pero eso no es todo, sino que algo más se añade que es tremendamente poderoso y maravilloso. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Querido, no es lo que nosotros podamos hacer, ni muchísimo menos. Nosotros podemos decir, a partir de ahora yo soy un cristiano mejor, yo quiero entregarme al Señor, yo quiero que Él renueve mi vida, y ponemos toda la carne en el asador, ya que estamos hablando de fuego y hemos estado el otro día asando carne. Yo he hecho toda la carne al asador como cristiano, ¿no? Pero no es eso. No por nuestra fuerza, no nuestro poder, no lo que nosotros queramos, sino que hay un elemento especial que es el poder del Espíritu Santo que puede cambiarlo absolutamente todo. Y queridos, eso es precioso, es como para echarse a llorar de alegría. No con fuerza, ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Hay otras palabras de este profeta que describen con más detalle lo que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas. Dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Queridos, qué tremenda es esta palabra de Zacarías. Se está hablando cientos de años antes de que Jesús venga y se está describiendo la obra de Cristo en la cruz. Lo que el Espíritu Santo hace cuando el Señor lo derrama sobre su pueblo es tocar el corazón de una forma profunda, cambiar la mente, los sentimientos, las convicciones y la forma de actuar. Todo se transforma. ¿Os acordáis de Pedro? Pedro era un verdadero gallina, ¿verdad? Era un gallina. Y lo vemos poco después con el Espíritu Santo en su vida. ¿Qué hace él cuando el Espíritu Santo lo llena? ¿Os acordáis de lo primero que hace? Predica delante de una multitud. Un gallina se convierte en un león. No porque él hubiese sido transformado, sino porque el Espíritu Santo entra en su vida cambiándolo. Todos los seguidores de Cristo somos transformados. Somos fortalecidos, somos sanados, capacitados. Yo no sé qué más podemos pedir ni qué más queremos. Y todo ocurre porque el Espíritu Santo actúa de una forma directa en nuestras vidas. Sí, muy bien, las conversaciones mejor fuera, ¿vale? ¿Vale? Muy bien. Entonces, no por fuerza, no por poder, sino por mi Espíritu, dice el Señor. No depende de ti, no depende de mí, ni de nadie más que del mismísimo Señor. Queridos, ¿no dijo Él que el Consolador vendría, que el Espíritu Santo vendría, que Él haría su obra en nosotros? Nosotros podemos confiar en que en sus promesas, la bendición del Señor, Él va a arrebatar nuestras vidas de cosas que nosotros no podemos ni siquiera controlar, y Él mismo, por medio de su Espíritu, nos va a dar las fuerzas para poder ser en sus manos un instrumento precioso. Ahora, ¿de qué momento está hablando aquí? ¿De qué momento fijado? Ido, ¿de qué cronología se está hablando aquí? ¿Cuándo va a pasar todo eso? ¿De qué momento? ¿En qué momento? Yo voy a ser muy cortito con esto. El tiempo de la renovación para algunos, la renovación espiritual o renacer espiritualmente para otros, no es mañana, es ahora, es ahora. Yo quisiera leeros unas palabras del mismo profeta Zacarías, que está en el capítulo 13, versículo 1. Dice, aquel día o en aquel tiempo habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. Mira, recordemos lo que dijimos al principio. El Señor se acuerda de su pueblo y lo bendice en el momento fijado. ¿Tú quieres la bendición del Señor? El momento es ahora. El kairos de Dios para tu vida es ahora. Al margen de las acusaciones del enemigo, al margen de las propias miserias, la bendición del Señor, eso para tu vida te quiere alcanzar, te quiere rescatar del fuego y cambiar la vileza y la suciedad que tenía aquel Josué por ropas puras, limpias, por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Mira, 2 Corintios 6:2. En el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Mira,
ahora es el tiempo propicio. Mira, ahora es el día de salvación. Ahora es el día de salvación. Queridos hermanos, cuando el Señor toca nuestro corazón, es ahora. Una sola condición, una sola. Dios quiere escucharte ahora. Ahora es el tiempo, ahora es tu momento, es tu tiempo, tu oportunidad. Yo leí de un padre al que le gustaba llevar a su hijo a las subastas. Y entre otras cosas le dice a su hijo, hijo, cuando uno puja en la subasta, tiene que saber de antemano su precio límite. Es decir, tú vas a pujar, pero tú tienes un precio límite y no te vas a pasar de ahí. Y queridos, existe el gran peligro de que nosotros entremos en la vida cristiana poniendo nuestro precio límite. Nosotros le decimos a Dios hasta ahí, pero más no, ¿vale? Más no. Pero Jesús no nos permite que lo fijemos. Lo que Él dijo fue, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la ganará. Y queridos, no conocemos el precio de la obediencia, pero sí la radicalidad que eso debería de conllevar. Es un todo. El momento es ahora y nosotros no debemos de poner límites a lo que el Señor quizás esté demandando en nuestros corazones. Y yo no sé lo que Él te está diciendo a ti, porque el Señor actúa en cada corazón y en cada vida de una forma concreta, especial. A uno les pide una cosa, a otros otra, a unos más y a otros menos. La cuestión es que cuando te escuches lo que Dios quiere, lo tengas muy en cuenta. En cierta ocasión, esto ocurrió, no es pero ¿veis abajo la tierra? ¿Verdad que está lejos? Esto ocurrió en Carolina del Norte. Por medio de un error administrativo, hizo que un soldado, que era un empleado de suministros, no tenía un entrenamiento formal, pues le llegó la orden de saltar en paracaídas con la División 82 aerotransportada. Es decir, el hombre no sabía lo que era un avión, no se había puesto nunca un arnés, ni un paracaídas, ni nada, pero le llegó la orden, usted tiene que ir a la División 82 y tal día vamos a saltar del avión. Se llamaba Jeff Lewis. El hombre saltó del avión, aterrizó ileso y dijo, porque eso naturalmente luego se supo, dijo que cuando saltó estaba haciendo simplemente lo que se supone que un buen soldado debe de hacer siempre. ¿Qué es? Obedecer las órdenes. Además, añadió, el ejército dijo que yo estaba calificado para dar ese paso, no me correspondía a mí cuestionar eso. Queridos, un soldadito hace algo así. Y nosotros como soldados de Cristo, cuando el Señor nos pide, nos demanda algo, ¿qué hacemos? Zacarías, Dios se acordó de los presos. Creo que lo tengo aquí. Berequías, el Señor bendijo. Mira, el Señor se acuerda de ti, te conoce. El Señor lo que quiere es bendecirte. Y ido, ¿qué significaba ido? Momento, el ahora, el momento de Dios. Zacarías, Dios se acuerda de ti. Berequías, para bendecirte, ahora, ido. Somos nosotros los que con nuestras actitudes y nuestras decisiones vamos posponiendo la bendición del Señor hasta que en un momento dado, pues ya no está ahí. Así que el Señor se acuerda de su pueblo, lo bendice en el tiempo fijado. Yo no sé si tú eres de los que quieren poner el precio límite y le dice al Señor, hasta aquí y no más, o prefieres dar el paso de obediencia para que Dios, el que te creó y preparó, pueda gozarse contigo. Mira, te quiero mostrar el ABC de Zacarías. Así ya te lo quedas, apúntatelo, memorízalo. El Señor se acuerda, Zacarías. El Señor bendice, Berequías, la cronología del Señor, ido, el tiempo del Señor. Es cosa nuestra. Muchas veces, hermanos,
queremos que vengan otros a bendecirnos y a mostrarnos cosas grandes, pero no es así. El Señor nos habla de una forma personal y tú puedes esta noche, cuando estés en casa ya a punto de dormirte, porque es el momento ideal para orar, ¿verdad? Y dice: Señor, muchas gracias por este día. Señor, recuérdame el ABC de Zacarías. Recuérdamelo. Zacarías, tú te acuerdas de mí. Increíble, Señor. ¿Y para qué te acuerdas de mí? Para bendecirme. Qué maravilla, Señor. ¿Y cuándo quieres hacerlo? Ahora. Llévate esto a casa y que el Señor te bendiga. Amén. Amén.